Hola, soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos a la hora del cuento. El día de hoy les traemos La Dama de la Campana de Plata, un cuento de la novelista inglesa Anna Eliza Bray, quien contribuye a hacer de los pixies una criatura feérica importante en el folclore inglés. La escritora Christina Rossetti se inspiraría en este cuento para escribir su poema Goblin Market. Empecemos. La Dama de la Campana de Plata. Ya les he contado, mis jóvenes amigos, una historia relacionada con Tintagel. Ahora voy a contarles otra. Los acontecimientos de esta historia ocurrieron en el mismo lugar, aunque en un tiempo un poco más reciente, cuando cierto varón era señor de ese antiguo castillo y vivía allí con mucho esplendor. Este gran varón tenía solo un descendiente, una hija, que era tan hermosa como un lirio y cuyo cuello se movía con la gracia y la belleza de un cisne cuando giraba la cabeza, o, al menos, en tales términos de alabanza, fue descrita por el viejo arpista en sus canciones, quien, cada día de fiesta, alegraba las salas de Tintagel con las notas y los acordes sentidos de su arpa. Habitualmente se la llamaba Serena, a causa de su comportamiento casi siempre tranquilo, y, como su padre era muy aficionado a verla vestida de blanco y plata, porque pensaba que se veía más bonita cuando vestía de esa manera, se la llamaba, también con frecuencia, la Dama de Plata. Cuando Serena estaba en la cuna, su nodriza declaró que la niña había sido bendecida por los pixies, y que fue eso lo que la hizo ser tan bella y hermosa, y le generó, además, ser afortunada en todo lo que decidía hacer. Pero ay de ella, agregarían los chismosos al escuchar esto. Ay de ella, si mi señora Serena ofendiera a los pixies, porque, como nosotros los mortales pecadores, ellos a menudo odiarán donde más han amado y, especialmente, si se sienten celosos u ofendidos. Aunque su madre murió cuando era una niña, Serena recibió una muy buena educación, porque su nodriza le enseñó tan bien cómo trabajar en la aguja, que se dice que todos los tapices más finos que colgaban en el castillo fueron, en parte, forjados por ella. Además, el viejo juglar le enseñó a tocar el arpa y, a menudo, ella cantaba muchas baladas o cancioncillas de Cornish. Y, sobre todo, el padre Hilary la había disciplinado bien en sus deberes religiosos, y Serena le había prometido que siempre estaría en la iglesia cuando sonara la campana de la víspera. Nunca, había dicho, a menos que se lo impidiera la enfermedad, se sentiría tentada de no estar allí cuando esa campana la estuviera llamando a orar, pasara lo que pasara. Le prometió eso al padre Hilary con tanta seriedad que él, como la nodriza, le aseguró que si alguna vez incumples, los buenos espíritus, que son tus guardianes, se alejarán de ti y te dejarán expuesta a las heridas de los malos. Sin embargo, Serena le respondió: Ninguna música es tan dulce para mis oídos como la campana vespertina. Pero a pesar de que la hija del varón tenía tantas buenas cualidades, también tenía, lamento decirlo, algunas fallas muy grandes. Era excesivamente vanidosa y aficionada al vestido, y, a veces, demasiado impulsiva y caprichosa. Cuando llegó a la juventud, su padre deseaba que se casara con alguno de los jóvenes y galantes caballeros que iban al castillo, pero tal era su vanidad que para ella nadie era lo suficientemente bueno. Entre los caballeros había un joven muy amable y amistoso, que era tan guapo y elegante, que todos hablaban sobre lo feliz que sería ella como su esposa. Además, la vieja nodriza declaró, a partir de los sueños que tenía sobre el joven y del hecho que hubiera sido presentado a su dama acompañado por una música dulce que parecía flotar en el aire y guiar sus pasos a Tintagel, justo en el preciso momento en que Serena salía por las puertas del castillo,
que estaba bastante segura de que eran los pixies, y nada más que los pixies, quienes lo habían llevado como un gran favor para que fuera el esposo de Serena. Al principio a Serena parecía gustarle, y él venía muy a menudo al castillo, pero al final cambió de opinión, sacudió la cabeza, se decepcionó y dijo que ni él ni ningún otro de los amigos de su padre eran lo suficientemente guapos para complacerla. Y, en su estado de ánimo caprichoso, declaró que nunca se casaría a menos que pudiera encontrar un joven príncipe que fuera más guapo, que vistiera mejor y tocara el laúd con más dulzura que cualquiera que ella hubiera visto o escuchado. Su vieja nodriza suspiró al escuchar todo eso y dijo: «Oh, mi querida jovencita, no hables así. Ten cuidado con lo que dices. Te has portado mal y has sido caprichosa con ese pobre joven caballero a quien todos amaban y que era tan bueno y amable. Los pixies se vengarán uno de estos días por la forma en que lo trataste, o deberé decir que no los conozco a ellos o a sus acciones. La única manera de salvarte de su rencor es arrepentirte por lo que has hecho y ser consciente de tu promesa al padre Hilary, puesto que si te vuelves a equivocar, los espíritus malignos podrían aprovecharse de tu locura para engañarte y desviarte, y yo rompería mi viejo corazón si algún daño le sucediera a mi querida y joven dama, a quien he cuidado con estos brazos desde la hora en que nació». Serena prestó poca atención a este buen consejo, y poco después se entregó a tal extravagancia y alegría, a tanto baile y canto, que el padre Hilary interfirió y le ordenó de manera estricta, como penitencia por pasar su tiempo con tal ociosidad y para repararlo, ir todos los días durante un mes a una pequeña capilla que estaba cerca de St. Nathan's Cliff. Debes asegurarte, de acuerdo con tu promesa, de siempre haber traspasado las puertas de la capilla antes de que la campana de las vísperas deje de tocar. St. Nathan's Cliff estaba a 3,5 millas de Tintagel, lo que representaba un tramo largo y cansado y un camino difícil. Y, aunque Serena de vez en cuando iba a caballo, caminar tan lejos a través de caminos ásperos era ya una especie de penitencia que complacía al padre Hilary, que tenía más bien mal temperamento y no tenía piedad de sus pobres pies, por lo cual Serena caminaba con mayor frecuencia de la que cabalgaba. El día que voy a relatarles, Serena salió temprano y a pie, ya que estaba decidida a no tener que caminar con prisa. Llevaba puesta una larga capa gris y, sobre su cabeza, una pequeña gorra, también gris, hecha de algodón, la cual tenía una concha de vieira que significaba que iba en una especie de peregrinación. Mientras se ponía la capa, su nodriza le advirtió que no permitiera que nada la detuviera por el camino, sino que fuera directo a la capilla, que entrara antes de que la campana dejara de sonar y que volviera de inmediato a casa, porque, dijo la buena anciana, aquellos que permiten que cualquier cosa con la que se encuentren los retrase cuando van a orar, se entregan en bandeja al poder de esos espíritus malvados sobre los que te hablé antes, y sin duda serán castigados por ello. Serena se despidió de su consejera, prometiéndole repetidas veces que tendría en cuenta lo que le había dicho. Cruzó las puertas del castillo de forma algo apresurada, por miedo de encontrarse al padre Hilary, ya que no le gustaba ser sermoneada por él en el camino. Con paso rápido pasó por el pueblo de Trevena. Mientras empezaba a ascender por el terreno alto más allá del pueblo, aflojó su paso y miró hacia Tintagel, cuyo castillo y acantilado se mostraban en toda su grandeza a la vista. Nunca lo había observado con tanta atención como ese día, y no pudo decir por qué, pero en ese momento lo miró con melancolía. Era, de hecho, una vista hermosa,
y, mientras las paredes y las torres de la antigua vivienda de su padre se iluminaban con la luz que caía como una cascada, la roca llamada Long Island estaba en completa penumbra debido a las nubes. Se decía que esta roca salvaje, alta, rota, cerca de la orilla, aunque rodeada por las olas, estaba poblada, sobre todo después del anochecer, por gaviotas y espíritus. Serena miró su tono sombrío y sintió un secreto temor. También sintió un estremecimiento cuando se giró para continuar su caminata y vio una urraca solitaria caminando arriba y abajo por el mismo camino que ella tenía que cruzar. No le gustó ese mal augurio y pensó en tomar un camino más corto y conocer la ruta que la gente del campo tomaba de vez en cuando para ir a la capilla. Serena pronto se desorientó y, al final, se metió por un extraño y áspero camino que quedaba sobre un campo y descendía tan abruptamente como el techo de una casa hacia el fondo de un barranco, el cual estaba bellamente adornado con madera. Podía oír el correr del agua y llegó a la vista de un arroyo que corría rápido bajo un gran número de árboles. Cruzó el arroyo y siguió avanzando. Ahora percibía algunas rocas que sobresalían y, justo sobre estas, en la colina, se encontraba la pequeña capilla. No había avanzado mucho cuando oyó la campana vespertina. Consciente de su promesa, decidió volver sobre sus pasos lo más veloz posible y no distraerse más con la imagen encantadora que presenciaba. Pero, en ese preciso momento, escuchó los acordes de una música encantadora. Nada terrenal parecía mezclarse con esos sonidos. ¡Oh, Serena, Serena! ¡Ve rápido! ¡Escucha la campana vespertina! Creyó oír una voz que le decía desde las rocas. Pero ay, ella rechazó esa advertencia amistosa. Miró hacia aquí, hacia allá, por el barranco, entre los árboles, sin conseguir ver a alguien. Con cada paso que avanzaba, la melodía del músico invisible parecía moverse delante de ella. Me demoraré unos minutos para ver quién toca tan dulcemente y de dónde vienen los sonidos. Todavía alcanzo a llegar a la capilla antes de que termine de sonar la campana. Continuó descendiendo por el camino difícil y sinuoso que giraba con brusquedad entre rocas que se asomaban por encima de su cabeza y que tomaban las formas más fantásticas. Las raíces de los árboles se aferraban a ellas en todas direcciones. Tan estrecho se había vuelto el camino entre las rocas y el arroyo que apenas podía pasar, y como las piedras eran resbaladizas gracias al musgo y la humedad, y aquí y allá el brazo de un árbol cruzaba cerca por encima de su cabeza, pasar era precario y peligroso. De nuevo, Serena escuchó, y todavía podía oírla, incluso por encima de los sonidos de las aguas, la campana vespertina. Decidió regresar, pero en ese momento surgió una corriente de dulzura que atrapó de nuevo su atención y, una vez más, quedó atrapada en el hechizo de tan encantadora armonía. Tenía más poder sobre su mente vacilante que el llamado del deber. Ahora, la música parecía provenir del lado opuesto de la corriente, y tan excitada estaba su curiosidad que tomó la resolución de intentar cruzarla y descubrir al juglar invisible. Miró a su alrededor y percibió algunas piedras grandes y sueltas que servían, aunque no sin riesgo, como escalones. Serena era ligera de pies y muy activa, así que, marcando bien dónde aventurarse y saltando de roca en roca, se las arregló para llegar al arroyo. De nuevo, volvió a entrar en un camino estrecho que siguió durante unos metros. De repente, en un giro inesperado, llegó a la cascada más hermosa que jamás había visto. Estaba situada en el extremo de un hueco entre las rocas más salvajes. Estas formaban un recinto tan cerrado
que solo mirando la cascada de frente se lo podía ver. La cascada en sí no era alta, ni siquiera alcanzaba los 50 o 60 pies de altura. Eran su forma y la música lo que la hacían hermosa. A pocos metros de la caída se levantaban frente a ella algunas rocas que, a mitad de camino, daban la apariencia de formar un arco natural. A través de esa abertura se veían las aguas espumosas saltando y corriendo sobre las rocas, lo que producía un hermoso efecto. Desde allí se precipitaban en un tumulto salvaje sobre las vastas masas de granito que yacían en el lecho de la corriente como para impedir su curso. Aquí y allá, como consecuencia de los huecos del fondo, se podía encontrar una piscina profunda y tranquila, imperturbada por la impetuosidad de las aves. Serena se detuvo, encantada con la belleza de la escena. Este es el barranco más dulce del mundo, una cascada tan hermosa, las rocas tan salvajes y quebradas y todo encerrado para mantenerlo, por así decirlo, fuera del alcance de los mortales. Estoy segura de que este debe ser el lugar en el que, según mi nodriza me cuenta, Merlín, el gran mago de antaño, en los días del príncipe Arturo, solía trabajar sus hechizos, donde los pixies hacían su guarida favorita y son más poderosos, y por lo tanto más temibles. Pero eso debe ser falso, porque nada que pueda temerse podría entrar jamás en una cena tan encantadora como esta. Pero no debo quedarme, ahora debo apresurarme y regresar, porque aquí no se puede oír ninguna campana vespertina, ni siquiera esa deliciosa música que me trajo hasta aquí, ya que la cascada no deja que ninguna otra melodía, además de la suya, se encuentre con el oído. Serena hacía bien en admirar así la escena, pues lo que contempló fueron las rocas y la cascada de St. Nectan's Cave. Serena dio a la cascada una última mirada de despedida y luego dio media vuelta para volver sobre sus pasos. Pero ¿quién podría describir su asombro cuando, a poca distancia del lugar que había dejado, encontró imposible continuar sin correr el peligro de pisar a un ser humano que yacía extendido, con un laúd a su lado, en el camino estrecho bajo las rocas, y tan cerca de la orilla del agua que no había espacio para que ella pasara sin molestar? Se detuvo un momento, y sus ojos quedaron fascinados por la hermosa apariencia de la figura dormida, al igual que sus oídos habían sido encantados por la misteriosa música. Era un lugar extraño para el reposo, pensó Serena. El durmiente era un hombre joven, de muy buena apariencia y rasgos guapos, con el pelo castaño claro y rizado. Su atuendo era a la vez rico y elegante. Llevaba puestos una capa y un chaleco como Serena nunca antes los había visto. Daba la impresión que había buscado el plumaje de las mejores aves para darle esplendor, y la gorra en su cabeza y la tiara que estaba atada alrededor de sus cejas era tan radiante y brillante gracias a las joyas que parecía que los diamantes, las esmeraldas, los rubíes y los zafiros se habían agrupado para emular, con la forma en la que estaban dispuestas, los colores de las alas de una mariposa. Serena lo miró hasta que la admiración por su belleza varonil y por su espléndido atuendo se hizo tan grande como la que había sentido un poco antes por la música, e incluso excedió con creces su asombro ante las bellezas del lugar. Si alguna vez me caso, debe ser solo con un joven tan hermoso. Su vestido es tan elegante y rico, y su tiara tan bella, que imaginar tener otra igual para atar alrededor de mi cabello oscuro y suelto sería maravilloso. Estaba segura de que ningún príncipe podía estar vestido de forma tan encantadora ni ser tan guapo. Él debía ser quien había producido en el laúd esos tonos tan exquisitos. Serena ya no tenía prisa por pasar, sino que miró a su alrededor y, al ver una abertura en unas rocas cercanas a las que hacían sombra unas ramas gruesas que colgaban, decidió ocultarse y estudiar más a su gusto los rasgos nobles y los espléndidos adornos del durmiente. Esperaba que, cuando se despertara, tocara de nuevo las cuerdas de su laúd. Olvidó la campana vespertina y, ¿por qué causa? Serena se había entregado a la influencia de una curiosidad vana. Pronto tuvo que arrepentirse de su insensatez, pues, tristemente, fue persuadida por una ilusión creada con el objetivo de atraparla y engañarla. Todo lo que contemplaba y había escuchado era el trabajo de un enemigo que atentaba contra su paz. Después de un tiempo, una espesa niebla cayó de repente, como una nube, sobre cada objeto a su alrededor. Las mismas rocas y árboles que la protegían ya no eran visibles. El viento gimió y el río corrió tumultuoso, mientras el rugido de la cascada se volvía fuerte como un trueno.
todo el cuerpo de Serena temblaba, su corazón latía rápido y ella no sabía qué hacer. No se atrevía a salir de su escondite. Estaba al borde de la desesperación, cuando, gradualmente, la niebla se fue levantando como si fuera un velo que hubiera sido lanzado sobre el paisaje, y ahora una mano invisible lo levantara. Una vez más, las rocas, los bosques y la cascada podían verse con claridad, pero bajo un aspecto melancólico. Ningún rayo de sol caía sobre ellos. Todo era sombra y oscuridad. Miró hacia abajo, en dirección al camino estrecho, pero no pudo ver al hermoso durmiente ni al laúd por ningún lado. Se habían ido, y ya solo veía las rocas rotas y musgosas, mojadas por el rocío y la espuma de la corriente. Al final se levantó, volvió sobre sus pasos y fue a la capilla. Pero la campana de la víspera había dejado de sonar, y las puertas estaban cerradas, porque el servicio de la víspera había concluido media hora antes de su llegada. Serena no podía hacer otra cosa que sentirse avergonzada de su insensatez, y sumó a ello el mantener como un secreto lo que había ocurrido. No contó al padre Hilary ni a su nodriza nada de lo sucedido. A pesar del desengaño, a menudo se veía a Serena rondando por el camino que llevaba a St. Nectan's Cave, porque, como consecuencia de una extraña fascinación, le gustaba ir allí sola. No importaba que se fuera el lugar en el que había recibido por primera vez las impresiones que ahora la hacían tan melancólica e infeliz. Al final, el padre Hilary vio que algo le pasaba y consiguió que le confesara la verdad. Pero ella se limitó a declarar que había perdido el tiempo deambulando hasta la cascada de St. Nectan's Cave y que había llegado tarde a las vísperas. Serena se sonrojó, pero estaba tan avergonzada de confesar lo mucho que se había descarriado que no contó ni una palabra sobre el joven, su atuendo o la música. Sin embargo, el padre Hilary estaba bastante sorprendido por su confesión y le impuso una penitencia severa. Debes tomar las 10 marcas que te ha dado el barón para comprar un vestido para el festival que se celebrará en el castillo y gastarlas en la compra de una campana de plata, en la que debes grabar una imagen de ti misma vestida de penitente, con el pelo suelto colgado por tu espalda y llevando una vela en la mano, señal de dolor por tu mal actuar. Serena obedeció y compró la campana de plata, y el padre Hilary la presentó en su nombre en la pequeña capilla situada en la colina sobre St. Nectan's Cave. Pero, aunque Serena hizo todo eso y vistió sus viejas túnicas en el festival de Tintagel, lo cual divirtió a sus amigos, quienes se reían nerviosos de su ropa raída y envidiaban su belleza, la cual prevalecía aún vistiendo de esa manera. Y a pesar de que se había ocupado de que sus visitas a la cascada no volvieran a interferir con la hora en la que sonaba la campana vespertina, Serena seguía aburrida y melancólica. Su espíritu estaba decaído. De hecho, nunca había regresado a su vivacidad natural desde aquel desafortunado día en el que había cometido la gran falta. Ella continuaba anhelando y suspiraba por escuchar una vez más la música encantadora y por ver al guapo y vistoso juglar, pero sus esperanzas y expectativas siempre eran decepcionadas. Terminó siendo tan infeliz que le contó todo su secreto a la nodriza Judy. Ahora bien, aunque ésta tenía buen carácter, no era una consejera muy sabia y, por temor a que el padre Hilary le pusiera una penitencia más severa a la joven que la primera vez, si llegaba a descubrir toda la verdad, la nodriza, como veremos, la aconsejó muy mal. Estoy convencida de que todo lo que te pasó es una ilusión de los pixies, provocada por alguno de esos seres malignos y rencorosos, quienes son bien conocidos por su poder sobre St. Nectan's Cave, y aún más sobre cualquiera que haya sido negligente en el cumplimiento de su deber. No dudo que la música fue obra de sus hechizos, y en cuanto al hermoso músico, estoy segura de que no era más que un diablillo travieso que asumió esa apariencia a propósito para engañarte. Debes ir con el viejo Swilpot, él contrarrestará esos hechizos. Swilpot era el famoso mago de Cornualles y vivía cerca de la cascada de St. Nectan's Cave. Además, según la nodriza Judy, se destacaba por ser un mago amable a su manera, en especial con aquellos a quienes no guardaba ningún rencor y, más aún, si la persona le daba un bolso lleno de dinero,
y un frasco de fuerte y rica metheglin, o hidromiel, que hubiera sido hecho en luna llena, en ese entonces considerado el mejor momento para hacerlo, y que tuviera al menos 3 años de añejo. Yo tengo metheglin en mi armario particular. La hice bajo todos los cuartos de la luna. Puedo asegurarte que el viejo Swilpot la recibirá con gusto. Serena, no sin miedo, tomó todo el dinero que tenía y lo guardó en su bolso. También cogió el frasco de metheglin de la nodriza, el cual era tan grande que le resultaba difícil llevarlo bajo su capa, y partió a la morada del mago. Una cabaña pobre y miserable no era el lugar más agradable de visitar para una joven tan delicada como Serena, pero como era infeliz y quería alivio, no le importaba que fuera agradable, ni ella misma ser muy amable. Así que, después de llamar una vez con suavidad a la puerta, entró de inmediato en la casa. Fue recibida con cordialidad por el viejo Swilpot, y, aún más, cuando le entregó el bolso y el frasco de metheglin, y el mago, con una risa de buen humor, se lo metía bajo el brazo. No más siento, niña, ya hablaré contigo, dijo Swilpot, quien no tenía mucho el aspecto de un mago porque era robusto y fornido. Tenía una cara circular, no muy diferente a la luna, una nariz roja muy redonda y una barba tan gruesa y larga que le llegaba hasta la cintura. Swilpot estaba de muy buen humor y se colocó a la cabecera de una pequeña mesa, desde donde sirvió un pan marrón y un poco de queso de Cornualles, el cual estaba tan duro como si hubiera sido cortado de las rocas o de una de las minas de esa región. Además, revolvió en su armario y sacó un par de copas de cuerno. Abrió el frasco y presionó a Serena para que tomara con él del metheglin que ella misma había traído. Este metheglin está excelente, claro como el agua, rico como la miel de la que se origina, y apto para el mismo rey, si alguna vez viene a Cornualles. Serena, para no ofenderlo, probó la copa, y luego le habría contado su historia, pero los encantos del metheglin eran mucho mayores que los de la joven, pensaba el viejo Swilpot, y no escucharía una sola palabra de ella hasta que no hubiera vaciado la jarra. Al final, pareció un poco borracho a causa de la fuerte bebida. Al tiempo que se sentaba, sin estar despierto ni dormido, golpeaba con sus dedos la mesa, su nariz 3 veces más roja que antes. Le dijo a Serena que le contara su historia. Swilpot bostezaba y hacía un largo zumbido al final de cada oración, con el fin de hacerle saber lo atento que estaba a su relato. Después de escucharla, Swilpot se inclinó hacia atrás en su silla, entrecerró los ojos, pensó e hizo una caricia a un gato que se frotaba contra el lado de su silla. Colocó al gato sobre sus rodillas y le frotó el pelo de manera contraria a como lo tenía, mientras éste levantaba la cola hasta llegar a su barbilla y le cepillaba la barba. Después de consultar sus propios pensamientos o el movimiento de la cola del gato, era confuso saber cuál de los dos, le aseguró con solemnidad a Serena que todos sus sufrimientos e intranquilidad procedían de un engaño malvado. De hecho, ella había sido pixie-led de la manera más grave. Después de decir eso, prosiguió a hablar de la cura que la liberaría del poderoso hechizo bajo el cual estaba. La solución a su problema la curaría de su vano deseo de escuchar de nuevo la música misteriosa y ver al apuesto músico que había perturbado su paz. Debes ir a Saint Nectan's Cave cuando la luna llena se alce en el cielo. Yo iré contigo. Saldremos esta noche, pues hoy hay luna llena. Antes de partir, el viejo Swilpot escondió el frasco que contenía el resto del metheglin bajo su brazo, con el fin de llegar rápido a su destino. Pero, ¿cuáles no serían los temores y el asombro de Serena cuando, al llegar, el mago le ordenó subir a la cima de la roca que formaba el arco natural frente a la cascada y que se encuentra directamente sobre lo que se puede llamar un caldero hirviendo y espumeante? Y cuando, una vez allí, la instruyó para que realizara ciertos ritos mágicos con el objetivo de apaciguar a los pixies, porque habían sido ellos, declaró Swilpot, sus enemigos. No sé en qué consistieron los ritos, pero mirar la luna hasta que una nube pasara sobre su disco y luego repetir ciertas palabras de significado misterioso eran algunos de ellos. Por último, Swilpot le dijo: Debes permanecer en la roca hasta que escuches, por encima del sonido del lago, el grito de un pájaro nocturno que ronda este barranco y cuyos gritos serán lo más sombrío que puedas imaginar. Nadie sabía dónde tenía su nido el pájaro, pero se creía que era el espíritu del gran hechicero Merlín,
quien habría decidido habitar el cuerpo de un ave durante un cierto periodo de años. También se decía que Merlín había sido un cruel enemigo de los pixies. Serena debía observar y, cuando viera que algo oscuro venía navegando sobre las rocas de arriba, con las alas extendidas y dando fuertes gritos, directo a estrellarse en medio de la cascada, debía controlar al pájaro con unas palabras, las cuales el mago le indicó cómo repetir. Hecho esto, Serena podría descender de la roca y no volvería a ser molestada por ningún hechizo travieso o fantasías. Serena, con mucho miedo y el corazón palpitándole rápido, logró ascender la roca y tomar su peligrosa posición sobre el arco natural por encima de las rápidas y rugientes aguas. Desde allí hizo todo lo que se le ordenó. Después de un tiempo, oyó un aleteo de alas y vio la forma oscura de un pájaro majestuoso, cuyo plumaje resplandecía brillante y plateado bajo los rayos de la luna, alzarse de entre los árboles. Al instante, Serena lo llamó con un tono firme y quejumbroso. Pájaro de la noche, es tiempo de partir a tu nido y a buscar Saint Nathan's Cave. Pájaro de poder sobre el valle de los pixies, desencántame sus hechizos, libérame de su esclavitud. Antes de que busques la cascada más allá, toma de mí el ánimo ocioso de las hadas o ahoga mi locura en la corriente. Al pronunciar estas últimas palabras, Serena se levantó rápido en la cima de la roca en la que estaba tan precariamente ubicada. Pero justo en ese mismo momento, el pájaro, con las alas extendidas, se estrelló contra la cascada iluminada por la luna. Serena perdió el equilibrio y se tambaleó. Antes de que pudiera recuperar la estabilidad, el viejo Swilpot, tan rápido como pudo hacer el esfuerzo, se adelantó para ayudarla. Por desgracia, mientras Serena había estado realizando los ritos que le había ordenado, y para evitar que el aire de la noche enfriara su estómago, Swilpot había vaciado la mitad restante de la jarra de Metheglin. Por este motivo, estaba un poco más inestable que antes, y no tenía el suficiente control sobre su pie al dar un paso, ni sobre su mano al querer ayudar. El mago falló con creces en su intento por socorrerla. Su pie se deslizó, y, habiendo atrapado a Serena por el brazo, terminó empujándola, y ambos cayeron al agua. Swilpot cayó más cerca de los bancos y, de alguna manera u otra, logró salir. Sin embargo, la desdichada joven, quien había sido empujada por completo sobre la roca por el hechicero borracho, fue a dar de inmediato a una piscina que yacía justo debajo de la piedra, la más profunda y peligrosa en todo el curso del arroyo. La pobre Serena no volvió a ser vista, pero su memoria sobrevivió por mucho tiempo a su infeliz destino. Su historia fue narrada como un triste ejemplo de cómo una criatura tan joven y encantadora había sido llevada a la locura por su vana y ociosa curiosidad. El viejo Swilpot, quien no tenía un corazón cruel, aunque no poseyera una cabeza muy clara, estaba tan conmocionado y preocupado por lo que había sucedido a causa de su cerebro confundido y sus pies inestables, consecuencias de haber tomado demasiado del Metheglin, que, como penitencia, renunció a la bebida para siempre. La vieja nodriza Judy estaba tan enojada con él y consigo misma por haber recomendado a su joven señora que fuera a consultarlo y por haber enviado a un viejo tonto, como ella lo llamaba, su mejor y más fuerte Metheglin, que decidió nunca más regalar una gota de aquel licor a ninguna criatura mortal. Se mantuvo tan firme en esa decisión que el Metheglin jamás volvió a pasar por ninguna garganta a menos que fuera la suya, y como recompensa por mantener tan estrictamente su propósito, la nariz roja de Swilpot parecía haber pasado de su rostro al suyo. Se dice que hasta el día de hoy, cuando la luna está llena y sus rayos brillan como filamentos de diamantes en la hermosa cascada de Saint Nathan's Cave, la campana de plata de Serena se escucha sonar con una cadencia lenta y melancólica, cual campana fúnebre. Sin importar que la capilla a la que fue dada haya sido destruida hace mucho tiempo y que ni el campanario ni la campana se encuentren más en ese lugar. Fin. Esperamos que lo hayan disfrutado. Atrévete a cruzar el umbral.